Apreciados amigos, antes de dar comienzo a nuestro estudio de hoy, quiero hacerles llegar un saludo muy cordial, portador de mi anhelo de que la paz de Dios sea una realidad constante en vuestras vidas. La tormenta podrá rugir a nuestro alrededor, pero nunca podrá despojarnos de esa paz divina que sobrepasa toda comprensión humana. A manera de una introducción, creo necesarias algunas observaciones previas y a ellas quisiera dedicar unos pocos minutos. Hay quienes expresan objeciones en relación con el contenido histórico del libro del profeta Daniel y lo hacen argumentando que omite o ignora muchos acontecimientos importantes de la vida de Nabucodonosor y que, por otro lado, tampoco proporciona material suficiente como para recuperar una biografía más o menos completa del profeta. No es que el contenido de estas dos objeciones no sea correcto, y sin embargo son críticas que carecen de toda validez, porque el propósito del libro va mucho más allá de lo meramente biográfico o anecdótico. A través de los temas que estamos estudiando, hemos podido identificar con precisión los pasos que Dios debió seguir a fin de asegurarse la cooperación del fundador del primer gran imperio universal para el logro de sus objetivos de amor. ¿Cuáles fueron esos pasos? Primeramente, Dios necesitó de un representante, un hombre de principios, para utilizarlo como su medio de comunicación con el monarca. Y por caminos aparentemente muy extraños, permitió que ese hombre, joven todavía, fuera arrancado de su hogar allá en Judea, transportado entonces como rehén a Babilonia, y ya en la capital del imperio, inesperadamente matriculado en la afamada universidad que funcionaba en esa urbe mesopotámica. Y cuando 3 años más tarde se completó la educación de este joven hebreo, el grado de excelencia que alcanzó en sus exámenes finales llamó tan poderosamente la atención del rey que tanto él como sus compañeros, igualmente exitosos en la conclusión de sus estudios, fueron colocados en posiciones administrativas de extraordinaria responsabilidad en el reino. Volviendo ahora a la objeción que mencionamos hace un momento, este es precisamente uno de los propósitos del libro. No tanto presentar una historia detallada de Babilonia o sendas biografías de Nabucodonosor y Daniel, impactantes como ellas pudieran serlo, sino revelar la forma en la que Dios trata con las naciones y sus gobernantes. Hasta ese momento el Dios de los hebreos era poco menos que un desconocido para el ilustre emperador babilónico. La conclusión lógica a la que podría haber llegado Nabucodonosor luego de derrotar a Joacim, el rey de los judíos, e imponerle tributo, seguramente debió ser que el dios babilónico, Marduk, era más poderoso que Jehová, el Dios de los hebreos, ya que este último no había podido ni proteger ni defender a quienes lo adoraban. Pero lo que el rey no sabía era que si él había logrado tomar la ciudad de Jerusalén, ello se había debido únicamente a que Jehová se lo permitió. De hecho, otros monarcas muy poderosos lo habían intentado en varias ocasiones anteriores, pero infructuosamente. El rey no lo sabía, pero esta vez las cosas habían sido distintas. ¿Por qué? Porque una prolongada apostasía y una actitud generalizada de rebeldía de parte de los hebreos habían alejado la protección divina. La tragedia de la derrota y el cautiverio en la última parte del siglo VIII a.C. había afectado primeramente al reino del norte, Israel. Ese reino, en circunstancias en las que se sumía más y más en una perversa apostasía, había terminado cayendo bajo los crueles asirios y sus habitantes transportados a los territorios de aquel imperio. Algo más de un siglo más tarde, Judá, el reino del sur, habría de experimentar la misma suerte, no porque Dios no tuviera poder para protegerlo, sino porque la actitud de ellos haría necesaria la disciplina del castigo de la derrota y del cautiverio en una tierra extraña. Nabucodonosor II, claro está, ignoraba todo esto. Otra cosa que ignoraba era que Dios había utilizado su sed de poder y de dominio como instrumento para disciplinar a su pueblo rebelde. Mientras las tropas babilónicas se acercaban más y más a los muros de Jerusalén, jalonando su avance con aplastantes victorias, por boca del profeta Jeremías, Dios había aconsejado reiteradamente a los judíos que no resistieran al invasor,
sino que se entregaran sin combatir. Más específicamente aún, el mismo profeta había anunciado que era el plan de Dios que ellos soportaran el cautiverio babilónico durante 70 años y que al cabo de ese lapso habría de traerlos de regreso a su tierra. Sin embargo, los judíos, encabezados por su rey Sedequías, no aceptaron la bondadosa advertencia que Dios les estaba enviando y por esa razón debieron experimentar un juicio de consecuencias mucho más serias, tanto para su integridad nacional como para ellos mismos, que el que estaba en el propósito original de Dios. Todo esto debía saberlo el rey Nabucodonosor, a fin de poder cumplir cabal y correctamente la obra que Dios le había asignado. Y es en el libro de Daniel donde está historiada la comunicación de ese mensaje. Pero el propósito de este notable documento del Antiguo Testamento es más amplio aún. En las postrimerías de aquel siglo VII antes de Cristo, cuando el curso de la historia comenzaba a tomar un ritmo distinto del que lo había caracterizado por algo más de 3 milenios, al surgir ahora el primero de los 4 grandes imperios universales, Dios decidió llegado el momento de transmitir otro mensaje, no solo al joven e invencible monarca, sino también a todos los reyes, emperadores y naciones que de allí en adelante fueran apareciendo sobre el escenario terrestre. ¿Cuál era ese mensaje? El gran mensaje de que el control de la historia está en las manos de Dios y que Él la va conduciendo de acuerdo a sus sabios designios de amor, los que siempre contemplan el mayor bien de los seres humanos. El mensaje, en una palabra, de que el éxito y la grandeza de las naciones no se mide necesariamente por sus proezas militares, ni por la extensión de sus fronteras, ni por los logros materiales de su civilización respectiva, sino por su fidelidad a los propósitos divinos. Mediante las notables vivencias experimentadas por Nabucodonosor, el mundo entero debía comprender la realidad de una prolongada controversia entre el bien y el mal, contienda en la que inevitablemente, y sin excepción alguna, tanto los individuos como las naciones toman parte, y de la que por lo mismo no se puede ser espectador neutral. El rey también debía comprender que por encima de la sucesión aparentemente confusa y caótica de los acontecimientos históricos, hay un divino vigilante que va llevando el control, la contabilidad de los individuos y de los grupos humanos que estos constituyen, y cuando una nación se aparta sin remedio de los designios de Dios, cuando demuestra en forma inconfundible y definitiva su oposición a los planes divinos, esa nación ya no tiene razón de ser. Nada justifica ya más la prolongación de su existencia y en consecuencia es puesta de lado y es otra la que inicia su periodo de oportunidad y prueba. Y todavía más, en ese preciso momento, cuando la historia comenzaba a desbordar los límites de las ciudades-estado para comenzar a involucrar en forma creciente a todos los habitantes del mundo conocido, era propósito divino que los seres humanos pudieran discernir en qué momento se encontraban del gran drama de los siglos. Esto mismo explica por qué la revelación contenida en el capítulo 2 es de un carácter definidamente universal, mientras que las profecías contenidas en el resto de este maravilloso libro, especialmente en los capítulos 7, 8, 11 y 12, están dirigidas en forma casi exclusiva al pueblo de Dios a través de los tiempos. Ni los padres de Daniel, ni los de sus compañeros, ni seguramente los jóvenes mismos, pudieron discernir propósito divino alguno en su captura y posterior traslado a una tierra lejana, extraña y pagana. Pero ellos sabían que Dios nunca se equivoca, que nunca debe retroceder sobre sus pasos por encontrarse ante circunstancias que no hubiera alcanzado a prever. Y esa confianza lo sostuvo, y fue a través de ellos, muy especialmente de Daniel, como Dios hizo llegar su mensaje al monarca babilónico, y en un cierto sentido también a toda la humanidad. Es por esta razón que el libro de Daniel es muy selectivo en la presentación de los hechos, ya que en lugar de ofrecer una detallada crónica histórica de los acontecimientos de aquellos lejanos tiempos,
solo registra los momentos especiales en los que Dios se dio a conocer, tanto en su persona como en su carácter y propósitos, al voluntarioso Nabucodonosor. Todos los demás hechos de sus 42 años de gobierno, importantes y numerosos como ellos pudieran haberlo sido, son totalmente ajenos al propósito del libro. Las experiencias dramáticas representadas por el sueño, registrado en el capítulo 2. La liberación de los 3 jóvenes del horno de fuego, contenida en el capítulo 3. Y el sueño registrado en el capítulo 4, anticipatorio de la humillación que habría de sufrir el rey, así como su asombroso cumplimiento, convencieron al monarca de la sabiduría, del poder y de la autoridad de ese Dios, que tan por encima se manifestaba de Marduk y de todas las otras presuntas divinidades babilónicas. Por todo ello, Nabucodonosor se vio compelido a reconocer la inferioridad de la sabiduría y del conocimiento humanos, y aún los de sus imaginarios dioses, frente a los del Dios verdadero. Reconoció que el Dios del cielo no solo es sabio, sino también poderoso, no solo omnisciente, sino también omnipotente. Y con la penosísima vivencia de esos 7 años de demencia, aprendió la gran verdad de que Dios no solo es sabio y poderoso, sino que con esos mismos atributos interviene en los acontecimientos humanos, donde quiera y cuando quiera lo considere necesario para el cumplimiento de sus propósitos de bienestar y felicidad hacia sus criaturas. El monarca podría haberse resistido a aceptar lo que Dios estaba tratando de enseñarle. Podría haber persistido en su alocada búsqueda de poder y grandeza personales, al punto de que Dios tuviera finalmente que abandonarlo a su suerte, o sencillamente obligarlo a descender del trono que le había permitido ocupar. Pero arrojándolo vez tras vez al suelo y aumentando gradualmente la presión, Dios logró un resultado realmente maravilloso: que este notable campeón del paganismo de aquellos tiempos llegara a convertirse en un humilde y obediente hijo del único Dios verdadero. Y fue su plena aceptación del propósito divino la que le garantizó un atardecer feliz, un ocaso apacible de su vida. Sí, el rey finalmente comprendió que todo aquel que hace del yo el objeto exclusivo de su existencia pierde el equilibrio, tanto en lo mental como en lo emocional. Desprovisto del verdadero centro de su vida, se incapacita para relacionarse en forma correcta con Dios y con sus semejantes, cerrando así el camino, tanto para su felicidad en esta vida, como para su salvación en el más allá. Después de estas extraordinarias vivencias, nunca más pretendió Nabucodonosor erigirse como el único árbitro de su existencia. Nunca más pretendió tomar el control de la historia en sus manos, como reiteradamente Satanás lo había incitado a hacer durante los primeros años de su gobierno. Continuando con la historia de Babilonia, ¿qué pasó con los descendientes de Nabucodonosor? ¿Aprendieron ellos la lección ilustrada por las providencias divinas en la vida de su predecesor? El capítulo 5 del libro de Daniel registra la triste respuesta a estos interrogantes. ¿Qué ocurrió a la muerte de Nabucodonosor? El trono fue ocupado por su hijo Amel Marduk, mencionado en un par de pasajes bíblicos como Evil Merodach. Asesinado 2 años más tarde, fue reemplazado por Nergal-Sharezer, casado con una de las hijas de Nabucodonosor, y quien gobernó por 4 años hasta el año 556 a.C. Nuevamente fue un hijo de Nabucodonosor, Labasi-Marduk, quien recibió la corona imperial. Pero al poco tiempo corrió la misma suerte de su hermano, cayendo bajo el artero puñal de un asesino. Correspondió entonces a un hijastro de Nabucodonosor, Nabonido, la sucesión en el trono. Hijo de una princesa de Harán, región en la porción norte de Mesopotamia, Nabonido había ido a parar a la corte babilónica cuando su madre ingresó al harén de Nabucodonosor. Ya en el trono, Nabonido realizó una exitosa campaña militar contra la localidad árabe de Temán, y allí decidió radicarse por varios años. Buscando alivio,
para una dolencia pulmonar, para la que en nada le ayudaba el clima húmedo y cálido de Babilonia, el nuevo monarca vivió por un tiempo en algún lugar de los montes Líbano y posteriormente en la ya mencionada localidad del desierto arábigo, es decir, en Temán. Si a este problema de salud se le suma su poco interés en la gestión gubernativa, resulta fácil comprender por qué, a los pocos años de su ascenso al trono, hubiera designado a su hijo, Belsasar, como corregente. Es cierto que los documentos oficiales continuaron fechándose a partir del ascenso de Nabonido, pero la frecuente mención de los nombres de padre e hijo, especialmente en los juramentos de los funcionarios designados para los distintos cargos, revela claramente la circunstancia de esta reyesía dual, única en la historia de Babilonia. Lo notable de todo esto es que los historiadores griegos clásicos no solo no dejaron registro alguno del gobierno de Belsasar, sino que ni siquiera lo mencionaron. Tampoco aparece su nombre en las inscripciones cuneiformes de los medo-persas. Esto hizo que por mucho tiempo se lo considerara como un personaje ficticio. Y como únicamente se lo menciona en el libro de Daniel, se utilizó esta circunstancia como razón presuntamente valedera para objetar la historicidad y la autenticidad de este valioso documento bíblico. La arqueología, con sus pacientes y minuciosos trabajos de excavación y desciframiento, se encargó una vez más de comprobar que la Biblia, a pesar de no ser un tratado de historia, es totalmente precisa y exacta en todas sus referencias históricas. Con la publicación de la monumental monografía de Raymond Dufferty, titulada Nabonido y Belsasar, desde 1929 sabemos que únicamente un contemporáneo de los hechos registrados en el capítulo 5 del libro de Daniel pudo haberlos consignados con tanta exactitud. Pero volvamos ahora al hilo de los acontecimientos, ya que es precisamente de este personaje, de Belsasar, de quien habla el mencionado capítulo 5. A pesar de algunos éxitos parciales en el campo militar, Nabonido no era hombre de poner mano firme en las cosas. Por otro lado, la sucesión de varios reyes en un lapso de apenas media docena de años había creado una situación de confusión y caos en Babilonia. Y la designación de su hijo Belsasar, sujeto temperamental e inestable, como corregente, mientras Nabonido se ausentaba irresponsablemente de la capital, en nada contribuyeron a solucionar los serios y graves problemas que se habían suscitado en el enorme imperio. Es que bajo la ineficaz conducción de Belsasar se fue produciendo una disolución gradual e inexorable del excelente sistema administrativo que tanto había caracterizado aquel gran imperio. No es que el joven e inexperto monarca no conociera la historia de su notable abuelo, pero su amor por los placeres y la exaltación propia lo llevaron a descuidar y olvidar las lecciones que debería haber aprendido y recordado siempre. Desperdició incontables oportunidades de ponerse en contacto con el Dios que conduce los asuntos humanos de acuerdo a los infalibles designios de su sola voluntad. Y pasó por alto, con suprema indiferencia, todo lo que Nabucodonosor había aprendido y adquirido al costo de tanto sufrimiento y humillación. Nada de raro o inesperado hubo entonces en el hecho de que pronto comenzaran a aparecer nubes tormentosas sobre el antes tan despejado cielo de la magnificencia de Babilonia. Al principio fueron revueltas militares y políticas de escasa magnitud y fácilmente controlables. Pero la agitación y el descontento se fueron acercando peligrosamente a la capital. A la ineficiencia administrativa se agregó otra circunstancia potencialmente no menos explosiva. El rey no había cumplido con sus deberes religiosos que culminaban todos los años con la celebración del Año Nuevo. En esas ocasiones, y en medio de una solemnísima ceremonia, colocando sus manos entre las del ídolo que representaba al dios Marduk. Por ese año que comenzaba, el rey se consagraba a sí mismo y a toda la nación a la protección del dios babilónico.
La razón de este descuido religioso pudo haber estado en las creencias religiosas de su padre, Nabonido. Muy devoto a la diosa Sin, la diosa luna de Ur de los Caldeos, de hecho, su abuela era sacerdotisa de ese culto, Nabonido construyó varios templos a esa divinidad. Y por otro lado, su total indiferencia hacia Marduk, el dios más encumbrado de los babilonios, también debió haber influido sobre su hijo Belsasar. Lo cierto es que durante toda una década el festival del Año Nuevo no se había realizado. Al llegar a sus oídos, a los oídos de Nabonido, las noticias de esta creciente intranquilidad en la capital, Nabonido regresó apresuradamente desde Temán y organizó la celebración del mencionado festival. Eso ocurrió en el año 540 a.C. Pero en vez de alegrarse y entregarse de lleno a la festividad, los sacerdotes la consideraron como una reparación tardía e indigna de tan prolongado descuido. Las discusiones teológicas en las que Nabonido se ensarzó con los sacerdotes tampoco contribuyeron a traer calma. Al año siguiente, el año 539 a.C., tanto habían desmejorado las líneas defensivas del imperio que los belicosos vecinos medopersas que vivían al este del río Tigris comenzaron a incursionar impunemente por Caldea. Y cuando las tropas del impetuoso Ciro II el Grande se acercaron a los muros de Babilonia, lo que nadie hubiera siquiera supuesto posible pocos años antes, se hizo evidente que los días del primer imperio universal podrían estar acercándose inexorablemente a su fin. La primera batalla de magnitud se produjo en Opis, a unos 185 kilómetros al norte de Babilonia, y terminó en aplastante derrota para Nabonido. La verdad es que casi no hubo combate, ya que buena parte de los soldados babilonios se rebeló contra Nabonido, pasando a engrosar las filas del invasor. Algunos días más tarde, Nabonido abandonó sin ofrecer resistencia el fortificado bastión de Sipar, a unos 80 kilómetros al norte de Babilonia, y se refugió en Borsipa, algo al sur de la capital. Con esta nueva derrota, las fuerzas babilónicas en retirada, el camino a la capital quedó expedito para el nuevo conquistador. Nada de esto pareció preocupar demasiado al insensato Belsasar. Cuando las tropas medopersas rodearon finalmente la capital y las líneas defensivas exteriores debieron replegarse en busca de la protección de los gigantescos muros de la ciudad, Belsasar no prestó atención al ultimátum de rendición que le envió Ciro. Es que, como también lo creían sus cortesanos, el rey suponía que Babilonia era inexpugnable, ya que no había ni un solo punto débil en sus colosales murallas y en sus formidables puertas de bronce. Las provisiones eran abundantes y el agua no faltaba, así que realmente no parecía haber razón para preocuparse. En efecto, aun cuando el enemigo lograra superar la defensa representada por la muralla exterior, todavía tendría que atravesar el muro interior. Y si esta línea de defensa llegaba a caer, un complejo sistema de compuertas y canales permitiría inundar toda el área de acceso a la ciudad y a los palacios, haciendo prácticamente imposible el avance del enemigo. No parecía haber razones para sentirse inseguro o intranquilo. Babilonia no podía caer y no caería. Podría Ciro pasar todo el tiempo que quisiera sitiando la ciudad, la capital no caería. Babilonia estaba destinada a permanecer invicta et aeterna, es decir, invencible y eterna. Fue en esas circunstancias tan especiales, mientras que su padre huía ante el avance de las huestes enemigas y las mismas iniciaban el asedio a la ciudad, cuando Belsasar decidió ofrecer a sus cortesanos un banquete totalmente irresponsable e inoportuno. Ello ocurrió en la aciaga noche del 12 de octubre del año 539 a.C. ¿Qué fue lo que pasó durante ese banquete? Amigos, ¿han escuchado ustedes hablar alguna vez acerca de la escritura en la pared?
Bueno, les anticipo que nuestro próximo tema no podría resultar más apasionante. Saben, mis estimados televidentes, no es propio de personas racionales e inteligentes descuidar las lecciones del pasado. La Biblia declara que fueron escritas para nuestra enseñanza y para introducir esperanza y certeza en nuestra propia vida. ¿Será que las hemos aprendido? ¿O será que, reacios a escuchar y tapándonos los oídos con los dedos, corremos insensatamente hacia el abismo? Es como para pensarlo, y pensarlo cuidadosamente. Y ahora, ya al término de nuestro estudio de hoy, ¿les parecería bien que nos unamos en una corta plegaria al Dios que controla la historia, que cuida maravillosamente de su universo y que además tiene un interés muy especial en cada uno de sus hijos, en usted y en mí? Hay lecciones que necesitamos obtener de lo que estamos estudiando. Allí tenemos a Nabucodonosor, buscando la grandeza, pero por un camino equivocado. Ahí tenemos a Nabonido, irresponsablemente dedicando su vida a cualquier cosa menos a su responsabilidad principal. ¿Y qué decir acerca de Belsasar? En la hora de mayor prueba, de mayor dificultad, ofreciendo un banquete totalmente inoportuno. ¿Será que estamos aprendiendo alguna de estas lecciones? Oremos, mis queridos amigos. Nuestro Dios y Padre Celestial, estamos estudiando páginas amarillentas ya por el paso de los siglos, y sin embargo tan llenas de lecciones, de tanta actualidad para nosotros, los que estamos viviendo ya en pleno siglo XXI. Nuestro Padre, no queremos equivocarnos en las elecciones de nuestra vida. Queremos, sí, llegar al conocimiento de la verdad. Y esa verdad está centrada en tu palabra, no en las disquisiciones de los grandes filósofos, de los científicos o de quienes no permiten que tu espíritu guíe sus mentes. Queremos encontrarla en tu palabra. Y yo te ruego, querido Padre, que te acerques muy especialmente a mis queridos televidentes. Yo no los conozco personalmente, pero tú sí. Tú sabes cuáles son las circunstancias por las que están pasando, cuáles son los problemas que los están angustiando. Y en tu grande amor, Padre, tú tienes las soluciones para todos esos problemas, ya sean problemas de salud, problemas de finanzas, problemas con los hijos, con los cónyuges, tantos otros problemas. En tus manos de amor los dejo, de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Cuando 3 años más tarde se completó la educación de este joven hebreo, el grado de excelencia que alcanzó en sus exámenes finales llamó tan poderosamente la atención del rey que tanto él como sus compañeros, igualmente exitosos en la conclusión de sus estudios, fueron colocados en posiciones administrativas de extraordinaria responsabilidad en el reino. Volviendo ahora a la objeción que mencionamos hace un momento, este es precisamente uno de los propósitos del libro. No tanto presentar una historia detallada de Babilonia o sendas biografías de Nabucodonosor y Daniel, impactantes como ellas pudieran serlo, sino revelar la forma en la que Dios quisiera dedicar unos pocos minutos. Hay quienes expresan objeciones en relación con el contenido histórico del libro del profeta Daniel, y lo hacen argumentando que omite o ignora muchos acontecimientos importantes de la vida de Nabucodonosor y que, por otro lado, tampoco proporciona material suficiente como para recuperar una biografía más o menos completa del profeta. No es que el contenido de estas dos objeciones no sea correcto, y sin embargo son críticas que carecen de toda validez, porque el propósito del libro va mucho más allá de lo meramente biográfico o anecdótico. A través de los temas que estamos estudiando, hemos podido identificar con precisión Dios trata con las naciones y sus gobernantes. Hasta ese momento el Dios de los hebreos era poco menos que un desconocido para el ilustre emperador babilónico. La conclusión lógica a la que podría haber llegado Nabucodonosor
luego de derrotar a Joacim, el rey de los judíos, e imponerle tributo, seguramente debió ser que el dios babilónico, Marduk, era más poderoso que Jehová, el Dios de los hebreos, ya que este último no había podido ni proteger ni defender a quienes lo adoraban. Pero lo que el rey no sabía era que si él había logrado tomar la ciudad de Jerusalén, ello se había debido únicamente a que Jehová se lo permitió. De hecho, otros monarcas muy poderosos Apreciados amigos, antes de dar comienzo a nuestro estudio de hoy, quiero hacerles llegar un saludo muy cordial, portador de mi anhelo de que la paz de Dios sea una realidad constante en vuestras vidas. La tormenta podrá rugir a nuestro alrededor, pero nunca podrá despojarnos de esa paz divina que sobrepasa toda comprensión humana. A manera de una introducción, creo necesarias algunas observaciones previas y ahí son los pasos que Dios debió seguir a fin de asegurarse la cooperación del fundador del primer gran imperio universal para el logro de sus objetivos de amor. ¿Cuáles fueron esos pasos? Primeramente, Dios necesitó de un representante, un hombre de principios, para utilizarlo como su medio de comunicación con el monarca. Y por caminos aparentemente muy extraños, permitió que ese hombre, joven todavía, fuera arrancado de su hogar allá en Judea, transportado entonces como rehén a Babilonia, y ya en la capital del imperio, inesperadamente matriculado en la afamada universidad que funcionaba en esa urbe mesopotámica,